Gloria a Dios. Señor es bueno. Yo le decía a mi chiquitica esta mañana, yo le decía, nosotros no tenemos que probar a nuestro Dios, decirle, Señor, si tú haces esto, me vas a mostrar de que tú eres bueno. Ya Dios lo hizo, entregó a su Hijo. Y ese sacrificio te mostró a ti y a mí de que Él te ama. Amén. No podemos coger y decir, si tú haces esto, Señor, pues yo voy a entender de que mira, Dios te ama. Tú tienes que entenderlo. ¿Y cómo yo puedo entender de que Dios me ama? Mirando el sacrificio de su Hijo. Amén. Cuando tú miras el sacrificio de Jesús, tú puedes entender ahí de que Dios te ama. No importa tus circunstancias, no importa lo que tú estás atravesando. Entiende de una vez por todo de que Dios te ama. Aun cuando tú eras malo. Aun cuando tú estabas haciendo lo incorrecto, ya Dios te había amado. ¿Por qué? Porque dice que te amó desde antes de la fundación del mundo. Ya tú estabas en su mente. Ay, Dios mío. Entiéndelo. Dios te ama. No busques más. No busques más como que y qué Dios puede hacer para mostrarme a mí que Dios te ama. Mira, no hay nada más poderoso de lo que ya Él hizo en la cruz del Calvario. Yo creo que esa es la demostración más fuerte de amor que hay en todas las generaciones. Yo creo que esa es la demostración de amor más fuerte que hay en todo lo que es la eternidad. Fíjate que si es así, mira si Jesús te ama, de que dice que Él guardó, ay Dios mío, el único que tiene una ropa manchada en sangre es Él. Todos estamos emblanquecidos. Cuando llegamos a la presencia, estamos todos emblanquecidos, pero Él, ay Dios mío, Él tiene sus ropas manchadas de sangre, demostrándote esto fue lo que hice por ti. No solo eso, tiene los huecos en sus manos. Cuando tú veas a alguien en el cielo con los huecos en sus manos, ese es Jesús. Cuando tú veas a alguien con esos huecos en su costado, ese fue Jesús. Y la razón por la cual Él permitió de que eso quedara en su cuerpo es para mostrarte lo mucho que te amó. Entonces nunca te sientas de que Dios no te ama. No importa si Dios hace silencio. No importa si estamos atravesando por circunstancias y nos sentimos como que estamos abandonados. No importa. Dios te ama. ¿Por qué? Por lo que ya Él hizo. Lo que ya Él hizo en la cruz del Calvario. Amén. Y estamos nos preparando. La iglesia se está preparando. Aunque tú no la entiendas, la iglesia se está preparando para un evento tan especial y tan poderoso como lo que es el rapto de la iglesia. Y hoy yo voy a hablar sobre el misterio del rapto de la iglesia. Mira, vamos a leer un momentico en Primera de Corintios. Vamos al libro de Primera de Corintios. ¿Se sienten bien? Primera de Corintios 15. 51 al 58. Yo creo que debería orar por el mensaje antes de empezar. Vamos a orar un momentico por el mensaje. Padre, te presentamos este mensaje, mi Dios. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que circuncides nuestros corazones para recibir tu palabra. Señor, trae revelación a nuestros corazones. Queremos escuchar tu palabra, no de acuerdo a nuestro corazón, sino de acuerdo al tuyo. Tenemos la habilidad de poder identificar tu corazón en nosotros porque el Espíritu Santo nos dio esa habilidad de poder acceder a tu corazón y entender las cosas que están preparadas para nosotros. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te pedimos de que este mensaje marque un antes y un después en nuestras vidas, que nos empecemos a preparar para este evento, para lo que va a acontecer. El día y la hora nadie lo sabe, pero lo que sí sabemos es que podemos prepararnos por la fe. Entendemos, Señor, que todo lo que está escrito en esta palabra es para nosotros, Señor. Es para que nosotros nos preparemos. ¿Para qué? Para que no nos coja como esas 5 vírgenes insensatas que las cogió desprevenidas. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Bueno, vamos a leer del 51 al 58 de Primera de Corintios 15. Dice, he aquí os digo un misterio. O sea, el rapto de la iglesia es un misterio. El rapto de la iglesia es un misterio. ¿Qué cosa es un misterio? Un misterio no es algo oculto. Las cosas ocultas, como es el tiempo y la hora,
le pertenecen a Dios. Hay tantas personas que si la luna, que si el sol, que si para aquí para allá, que si brilló una estrella, el tiempo es este. No, el tiempo, la hora, ¿ves? Del acontecimiento nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles. Dice que está en la voluntad del Padre. El único que sabe el tiempo y la hora es ¿quién? Dios. Amén. Eso es lo que está oculto. Pero el misterio es algo revelado. ¿A quién? Al entendimiento, al espíritu. ¿Ok? No es revelado a la carne, no es revelado a la atmósfera caída. El misterio está oculto a una atmósfera caída. Por eso hay tantas personas que no pueden identificar las cosas que están aconteciendo. Eso pasaba en Israel también. Había una tribu entendida, señores. Era la tribu de Isaacar. Dice que buscaban a estas personas cada vez que veían eventos. ¿Por qué? Porque estas personas eran entendidas. Entonces ahí tenemos que entender de que para yo poder acceder a todas las cosas que Dios tiene preparadas para mí, yo tengo que ser un entendido. Entonces, para yo poder ser un entendido, yo tengo que buscar a quién. Ya no busco Isaacar, yo busco al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien abre mi entendimiento para poder acceder. Cuando lea las Escrituras, dile: Espíritu Santo, abre mi entendimiento. Espíritu Santo, revélame el corazón del Padre. Yo ayer le hablaba en la fiesta de mi niña, le hablaba a una persona y yo le decía: lo que pasa es que nosotros muchas veces interpretamos las Escrituras de acuerdo a nuestro corazón. Cuando en el momento en que tú empieces a entrar en esta atmósfera, ¿ves?, del Espíritu, de que el corazón del Padre se te sea revelado, ya entonces tú quitas al personaje y te pones tú. Y tú empiezas a mirar cómo Dios te está hablando a ti y no a esa persona. Porque cuando tú te pones como tercera persona, tú estás fuera. ¿Cómo vas a recibir algo si estás fuera? Tú necesitas acceder. Accede. Entonces cuando tú accedes, tú recibes. ¿Por qué? Porque Dios te está hablando a ti y no a esa persona. Entonces el contexto y esto y lo otro, y nos metemos en tanta teología y eso nos destruye nuestra relación con Dios. Porque Dios quiere hablarte a ti, no a esa persona que ya falleció. Ok, ese evento aconteció en ese tiempo, pero la palabra de Dios no queda en pasado. Entonces Juan y todas estas personas quedaron en pasado, aunque ellos están en la gloria, ¿cuántos lo saben? Pero tú estás aquí, Dios te está hablando a ti. Entonces eso es lo que yo tengo que entender, que cuando yo leo su palabra, es Dios hablándome a mí. Hay tantas personas que dicen: oye, eso es pasado ya, y quieren cambiar la escritura. ¿Por qué? Porque interpretan las cosas de acuerdo a su corazón. Nunca interpretes la palabra de Dios de acuerdo a tu corazón, porque lo vas a malinterpretar. Y hay tantas personas buscando en la palabra misma cosas que aprueben su pecado, cosas que aprueben su manera de pensar. Y ahí surgen el engaño. Ahí surgen ¿qué? La manera incorrecta, el error. Por favor, busquen siempre el corazón de Dios, porque esta palabra es de Dios. Amén. La interpretación de ella la tiene el Espíritu, por eso es un misterio. Por eso es que cuando Pablo empieza a hablar esta palabra, él empieza diciendo: es un misterio. No es revelado a la carne, a la atmósfera caída, es revelado al Espíritu. Amén. Amén. Dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Ves? Mira cómo está diciendo aquí. Hay un segmento de la iglesia, y gloria a Dios que nosotros estamos vivos. Ojalá seamos nosotros, porque Pablo pensó que era él. Él estaba hablando aquí en términos como que él y la iglesia que estaba ahí. Pero no, sabemos que Pablo murió y todas esas personas también. Entonces no sabemos el tiempo y la hora, no sabemos en qué año es, pero sabemos que estamos cerca. ¿Cuántos saben que estamos cerca? ¿Ves? Se están cumpliendo todas las cosas. Lo único que estamos esperando es este evento, el rapto de la iglesia. Vamos a seguir hasta el 58. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Pero tengo que explicarte algo, porque esta final trompeta no es la revelación que está trayendo Jesús, ¿ves? Sino la que trae Pablo. Hay una diferencia, porque Jesús fue enviado ¿a quién? Al pueblo de Israel.
Pero el pueblo de Israel, a los míos vine y los míos me desecharon. Todo lo que Jesús habló era para el pueblo de Israel. Pero en el momento que vino, de que el pueblo de Israel desechó a Jesús, entonces envió salvación a los gentiles. Y ahí vino Pablo. Entonces Pablo es apóstol a los gentiles. Entonces las cosas que empezó a hablar Pablo eran diferentes. Entonces yo tengo que, ahí es donde viene la confusión. Y hay gente que piensa que la iglesia va a pasar por la tribulación. Otros piensan de que va a ser antes. Tú tienes que empezar a dividir los eventos. Porque Jesús fue ¿qué? Fue llevado al cielo. Y envió ¿quién? Al Espíritu Santo. Entendiendo de que son dos aguas. Y esto vamos a verlo por la palabra. A mí me encanta la revelación. Yo te pido en el nombre de Jesús de que abras tu corazón a la revelación. Y tú vas a ver cómo el Espíritu Santo va a revelar cosas a tu corazón nunca antes escuchadas. Porque este ministerio se mueve en revelación. Amén. Las cosas nunca antes vistas. Eso es lo que tu pastor recibió. ¿A través de qué? A través del Espíritu Santo. Levantó un hombre de Dios y le dijo, yo quiero que tú le des un mensaje a Gerin, mi nombre específico, señores. Y le dijo, desde hoy, mira, yo siento la presencia de Dios. Le dijo, desde hoy, tú vas a recibir revelaciones nunca antes escuchadas. Esa fue la palabra que recibí yo hace muchos años atrás a través de un hombre de Dios, de un Juan el Bautista. Porque un Juan el Bautista es quien ¿qué? Es quien desata en ti lo que es tu autoridad. Mira cómo dice Jesús, mira esto qué poderoso. Jesús dijo, creo que los fariseos estaban tratando de tentar a Jesús y le dijo, ¿de dónde tú recibiste tu autoridad? Y Jesús le dio una pregunta también. Dijo, si yo te hago una pregunta a ti, tú me la respondes, entonces yo te voy a responder esta pregunta también. Y él le dijo, Juan el Bautista, ¿era un profeta o no era un profeta? Y ellos dijeron dentro de sí, porque acuérdate que Jesús puede interpretar el corazón. Ellos dijeron dentro de sí, si decimos de que no es un profeta el pueblo, porque ellos lo que estaban eran buscando ¿qué? Que el pueblo siempre los mirara. Eran personas lindas, de carácter, vestidos, pero podridos por dentro. Porque no importa cómo tú te ves delante de los hombres, cómo tú te ves delante de Dios. Entonces ellos dijeron, si decimos que Juan el Bautista es un hombre de Dios, es un profeta de Dios, él me va a decir, ¿por qué no te bautizaste entonces? Pero si decimos de que no es un profeta de Dios, entonces el pueblo nos va a apedrear. Entonces mejor decimos, no sabemos. Y eso fue lo que dijeron, se quedaron sin respuesta. ¿Sabe por qué? Porque dijeron, no sabemos. ¿Y tú sabes qué dijo Jesús? Yo tampoco te voy a dar tu respuesta, aunque Jesús era Dios. Jesús estaba diciendo ahí, yo recibí mi autoridad a través de Juan el Bautista. Tú tienes que entender de que Dios va a levantar Juan el Bautista para que tú recibas tu autoridad. ¿Y quién es Juan el Bautista? Alguien que no tiene título, que viene del desierto. Alguien que ni siquiera tú vas a entender de qué es palabra de Dios. Ese fue el que se levantó a darme la palabra. El Espíritu Santo lo levantó a las 3 de la mañana y le dio esa palabra para Gerin. Un Juan el Bautista. Y si yo no recibí esa, porque tú tienes que tener la humildad para dejarte bautizar por la palabra. Eso fue lo que hizo Jesús. En el momento en que Jesús fue a las aguas del bautismo, recibió su autoridad. Y eso es lo que le estaba diciendo a los fariseos. Yo recibí mi autoridad de Juan el Bautista. Por eso es que él dijo, no se ha levantado un hombre como ese, pero ese va a ser el menor del reino de los cielos. Porque se marcó un antes y un después. ¿Tú sabes por qué Juan el Bautista era mayor que Elías? Era mayor que Eliseo, porque lo dijo Jesús. Dice que no se había levantado un profeta como él, porque cargaba la autoridad de Jesús. Ay, Dios mío. Cargaba la autoridad de Jesús y se la delegó. Dice que le limpió el camino. Mira, 3 meses duró su ministerio. 3 meses. Un ministerio de 3 meses impactó la historia. Ay, mi madre. Mira. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles. Y nosotros seremos, ¿qué? Transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorruptible, de incorrupción. Y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Está hablando de qué? Está hablando de
de nuestro cuerpo, de nuestra carne, ¿ves? De la atmósfera caída, porque tu alma ya fue limpia. Tú recibiste un espíritu nuevo, entonces tu alma ya fue limpia. Entonces él está hablando de qué, de lo que, de hacia donde estamos sujetados a esperanza, es a la redención, que es lo que está a punto de pasar. Ahora, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces, di conmigo, entonces, dice, se cumplirá la palabra que está escrita, sóbida. Mira, a esta palabra sóbida es como que la vida se tragó la muerte. Esto es lo que representa sóbido. ¿Ves? Absorbió, se tragó, la vida se tragó la muerte. Mira esto. Sóbida es la muerte en victoria. Dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Ya, eso va a acontecer a la final trompeta. Todavía la muerte tiene victoria sobre ti. Y todavía el sepulcro también tiene victoria. Porque en el momento de tu muerte, ahí es donde tú vas. Tú vas a qué? A corrupción. Hasta la final trompeta. Y ahí se cumplirá esta palabra. ¿Ves? Donde vamos a decirle a la muerte, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Porque a la final trompeta se va a manifestar la redención. Ay, Dios mío. Dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder, señores, del pecado es la ley. Los que están bajo la ley están bajo el poder de la muerte. La gracia te sacó de las tinieblas a la luz. La gracia, lo que hizo Jesucristo, te sacó de las tinieblas a la luz. Ya no estamos bajo la muerte. El ministerio de la muerte no está empoderado en nosotros. Porque hay una esperanza. La final trompeta va a tocar y yo voy a ser resucitado. Esa es la primera resurrección, señores. Porque la segunda resurrección es diferente. Pero bueno, yo me voy a enfocar hoy en la primera resurrección. Así que, hermanos míos, amados, estar firmes y constantes. ¿Qué nos dice el apóstol? Estar firmes y constantes. Yo veo hoy una iglesia que no está ni firme ni constante. Están vagabundeando, dando vueltas. Dios mío, tú tienes que estar firme y constante todo el tiempo, ¿qué? Hablándote a ti mismo, luchando contigo, porque esto se va a manifestar a los hijos. Entonces yo le estoy hablando a una iglesia que tiene celo de Dios. Apártate del pecado, apártate de las cosas incorrectas, porque te van a llevar a la destrucción. ¿Por qué te tienes que perder algo tan precioso como esto? Prepárate, te está diciendo aquí, prepárate. Así que, hermanos míos, amados, a estar firmes y constantes, creciendo en la obra, ¿ves? Del Señor, no de un hombre, del Señor, la obra del Señor. Crece en aquel que te llamó. Esa es la palabra te dice, ve creciendo en aquel que te llamó. Entra en la intrusión del Espíritu, crece en conocimiento. ¿Ve? Siempre, todos los días, 24/7, anhela revelación, anhela que el Espíritu te guíe. Dice, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Esto es lo que tengo yo que saber. Lo que yo estoy haciendo no es en vano. Es cansón, sí, se siente un poco difícil, claro, pero no es en vano. Vamos a tener recompensa. ¿Cuántos están contentos? Mira, el significado del rapto. Yo busqué cuál era el significado, porque tú tienes que buscar siempre el significado de las palabras. Hay mensajes dentro del significado de las palabras. Mira, el significado del rapto proviene del griego aspasó, que significa arrebatamiento, apoderarse por la fuerza. Mira, te tengo que decir un misterio. Y por eso es que esto es un misterio. Nosotros le pertenecemos a la tierra. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice la condenación? Del polvo saliste, al polvo volverá. Entonces, para que se manifieste la redención, ¿ves? De la manera en que el mundo, de la manera en que fue diseñado las cosas, tienes que morir. ¿Ves? Tienes que morir. Pero hay un segmento que no va a morir. Y el arrebatamiento es por la fuerza. La voz de Dios, esa trompeta es la voz de Dios donde va a decir, el tiempo se acabó. Y entonces los que estén preparados van a ser transformados sobrenaturalmente, señores.
Esto va a violar todos los parámetros. Por eso es que es por la fuerza. Esa palabra va a venir y por la fuerza todo va a acontecer. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros seremos transformados. Quien va a ver ese milagro, vamos a ser los que estamos vivos. Los que están muertos están sujetos a esa esperanza. Pero nosotros, todavía no hemos muerto. No hemos pasado por el proceso que estamos supuestos a pasar como creación, sino que se va a manifestar algo nuevo, el misterio. El misterio del rapto es de lo que estamos vivos, no tenemos que morir, sino que vamos a ser ¿qué? Transformados. No vamos a gustar la muerte. Y ese es el misterio poderoso de esta escritura. No sé si me están entendiendo. Tú tienes que entender de que para que esto acontezca, solamente Dios tiene que hablar. Solamente Dios tiene que hablar. Esto no va a acontecer por mucha sabiduría que tú tengas, ni por qué tanto conocimiento tú tengas. No, esto va a acontecer en el momento de la final trompeta, cuando Dios hable. ¿Por qué? Porque eso va a romper todos los parámetros naturales. Va a acontecer algo sobrenatural, donde nuestros cuerpos van a ser transformados sin probar la muerte. Yo no sé si tú estás como que captando esto, porque esto es algo poderoso. Dice que es por la fuerza. Llevarse rápidamente o sacar de un peligro. ¿Ves? Mira cómo esta palabra lo que significa de que tú vas a ser sacado de un peligro. Porque en el momento en que esto acontezca es porque viene la tribulación o la gran tribulación. ¿Ves? El peligro para este mundo. Lo que está profetizado. La destrucción de la creación. ¿Ves? Donde va a venir todo lo que se llama el día del Señor. ¿Ves? Entonces ahí se va a manifestar esto tan precioso que es que Dios te va a sacar a ti de ese tiempo de angustia. La muerte. Esta palabra implica una acción decisiva y forzosa. ¿Ves? Dios se decidió y forzajeó todo. Dice que los componentes todos van a ser removidos. Miren, en el momento en que Dios habla, por eso, mira, Dios no habla todo el tiempo, pero cuando habla, santo Dios, los cielos se estremecen. Es algo impresionante, nuestro Dios. Dice, recuerda, quien va a ser arrebatado es nuestro cuerpo. Ese es el cumplimiento de la redención. Ahí se va a cumplir. Por eso es que dice que en ese momento es donde nosotros vamos a poder decir dónde está muerte tu victoria, dónde está sepulcro tu victoria, dónde está muerte tu aguijón, cosas así. ¿Ves? Vamos a poder decirlo. ¿Por qué? Porque se manifestó la redención. Recuerda, tú fuiste salvo ya en tu alma y recibiste un espíritu. Pero tu cuerpo todavía está sujeto a corrupción. Pero cuando venga ese tiempo, esa final trompeta, lo que se llama el rapto de la iglesia, ahí es donde se va a cumplir esta palabra. Donde tu Dios va a hablar y va a pronunciar tu nombre y el mío. ¿Ves? Todos los que estemos nosotros alineados. Por eso es que él le va a decir a un segmento, nunca te conocí. No dieron su nombre. ¿Entiendes? Entonces el rapto tiene que ver con que Dios te conozca. El cumplimiento de la redención. Nuestro Señor Jesús, a través de su muerte y resurrección, redimió nuestra alma y nuestros cuerpos y puso un espíritu nuevo dentro de nosotros y selló la palabra, la promesa la selló con su espíritu. Todo aquel que esté sellado con el espíritu. Yo no sé si tú entiendes que tú puedes estar trabajando en una carga. ¿Ves? Tú puedes estar trabajando en una carga. Pero cuando tú terminas esa carga, tú la sellas. Como que está terminado. Ese es el sello del espíritu. Tú tienes que dejarte transformar, señores. Tú tienes que dejarte terminar por el espíritu. La obra del espíritu está dentro de ti. Él está trabajando contigo. Pero hasta que tú no te dejes terminar, Él no puede sellar la carga. Para que cuando esto venga no te coja a mitad. Tú tienes que trabajar, dejar que el Espíritu Santo trabaje contigo. Y ahí es donde está el proceso. Y hay tanta gente diciendo, Dios tiene paciencia. Yes, Él es eterno. Tiene la paciencia del mundo, pero tú no lo eres, ni yo tampoco. Entonces levántate, empieza a trabajar contigo,
Alíñate, que es lo que está diciendo Pablo aquí. Alíñate a qué? A las cosas que Dios te está hablando a ti una y otra vez. Y hay tantas personas dormidas y todo el tiempo, no, porque esto es demasiado duro. Y, mira, la Biblia dice que los violentos van a arrebatar el reino. Amén. Los violentos. Tú tienes que volverte un violento en el espíritu, decirte a ti mismo, no, papá, no lo vas a hacer. Aprende a brillar en medio de la oscuridad. Es fuerte, pero con el Espíritu Santo no. Deja que Él se guíe a quien te guíe. Mira, en el Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento es un reflejo del Nuevo, ¿ok? Son representaciones de lo que íbamos a recibir. Esto es lo que, por eso es que los dos testamentos están. Son necesarios los dos, señores, porque para que tú puedas entender el nuevo, tú tienes que entender el viejo. Porque el viejo es un reflejo del nuevo. ¿Ves? Mira, yo no sé si tú entiendes que para que sepan quién es tu hijo, te hacen una prueba a ti. Porque tú reflejas, ¿ves? La verdad, si es tuyo o no. No sé si me estoy dando a entender. Pero es lo mismo. Cuando tú entras en la escritura del Antiguo Testamento, tú te vas a dar de cuenta de que es un reflejo del Nuevo. Por eso es que Jesús les dijo a los fariseos, si ustedes le creyeran a Moisés, entonces me creyeran a mí, porque de mí escribió Moisés. Amén. No, porque nosotros esperamos a Moisés, pero Moisés no va a venir, fui yo quien vine, el Hijo de Dios, porque de mí escribió él. Entonces tú vas a empezar a entender tantas cosas, pero ¿cómo las puedes entender si no dejas que el Espíritu te guíe? Abre tu corazón. Amén, amén. Mira, en el Antiguo Testamento Dios nombró a través de la unción a Aarón. Y estoy tratando de poner una base para el mensaje. Recuerda, a mí me gusta poner una base siempre, dar entendimiento. ¿Para qué? Para que cuando nosotros recibamos el mensaje lo entendamos. Yo no soy un pregonero de justicia, yo soy un predicador. Yo predico la palabra. ¿Ves? Cuando tú predicas la palabra, tú pones entendimiento. El entendimiento es quien te va a dar a ti el acceso para poder acceder. ¿Cómo tú vas a agarrar la palabra y ponerla por obra si no lo entiendes? Entonces hace falta entendimiento. Por eso se perdió todo en los tiempos de Noé, porque Noé fue un pregonero de la justicia. La palabra pregonar es decir en alta voz, Dios va a destruir la tierra. Pero ¿y qué más? Mira qué diferencia Jonás. Jonás predicó, Dios lo mandó a pregonar y él predicó. ¿Y trajo qué? Entendimiento. Y esa gente se arrepintieron y no vino juicio. Pero con los tiempos de Noé fue, dice la Biblia, pregonero de justicia. Entonces, ¿qué es lo que decía Noé? Viene un diluvio, viene agua del cielo. La gente decía, este tipo está loco. No, pero tú tienes que explicar y decirle, ¿tú sabes por qué viene el agua del cielo? Por esto y esto. Pero si tú te arrepientes y tú entonces ahí eso es predicar, es traer ¿qué? Entendimiento. Y por eso es que yo tardo tanto en la introducción. ¿Por qué? Porque yo trato de traer entendimiento para el mensaje. El mensaje, ya cuando yo abro el corazón, deposito el mensaje y se acabó. Se cerró la puerta del corazón, pero quedó la semilla. No cayó en pedregales, no cayó en trespinos, no cayó en buena tierra. El corazón se abrió y entró la semilla. Amén. Eso es lo que tenemos que entender. Por eso es que yo trato de traer una introducción más profunda. ¿Para qué? Para que ustedes puedan entender el mensaje. Mira, en el Antiguo Testamento Dios nombró a través de la unción. ¿A través de qué? De la unción, del aceite. Hay un principio poderoso ahí, porque el aceite es representativo del Espíritu. Es una representación. Yo no puedo agarrar a una persona, traerla al frente, ungirla con aceite y decirle, tú eres pastor. Ya eso no existe. Yo tengo que imponer mis manos y esa persona tiene que recibir de Jesús en ministerio. Y yo impongo mis manos y recibe el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para la operación del ministerio. Esa es la diferencia. Antes se ungía con aceite. Eras hijo de Aarón, te ungían y te volvían a vestir y hacías el trabajo de Aarón. Pero hubieron gente que hicieron lo incorrecto. ¿Por qué? Porque era representativo. Pero ahora es diferente. Ahora, si el Espíritu Santo es quien te guía, entonces tú vas a hacer las cosas correctas. Por eso es que hay una iglesia que se queda y hay una que se pierde. Porque todo tiene que ver con el Espíritu Santo. Ya no es aceite. Ya no es unción, ungir la persona.
aunque la unción es poderosa. Y eso lo vamos a ver aquí. Dice que en el Antiguo Testamento Dios nombró a través de la unción a Aarón como sumo sacerdote. Y aunque Aarón murió, siguió su ministerio pasando a sus descendencias. Eran sus descendientes. ¿Ves? Era el ministerio ¿de qué? De Aarón, que pasó a sus descendientes a través de la unción. No es solamente era ser hijo de Aarón, tú tenías que ser ungido, ¿ok? Para coger el ministerio. Y una vez tú eras ungido, tú tenías que aplicar todo lo que decía la ley sobre esa persona. O sea, era bien fuerte. También en Cristo Jesús se diseñó 2 columnas, ¿ves? De arquitectura. Las columnas de arquitectura son los apóstoles. Mira, que fueron el apóstol Pedro y el apóstol Pablo. ¿Ok? Estas fueron las 2 columnas. Una fue enviado a Israel y el otro fue enviado a los gentiles. ¿Ok? Los demás apóstoles estaban supuestos a trabajar con Pedro, porque quien recibió el apostolado al pueblo de Israel fue Pedro. Aunque hubieron muchos apóstoles, Pedro fue el que diseñó, el que diseñó Jesús para que pusiera las bases. Y Pablo fue el que diseñó Jesús para que pusiera las bases. Ahora, aquí hay algo profundo. ¿Por qué? Porque si tú te pones a mirar, Pedro estuvo con Jesús, pero Pablo no. Entonces, la administración que Dios trae a los gentiles es espiritual, pero al pueblo de Israel es natural. Por eso Jesús se tuvo que ir. Se sentó a la diestra y envió el Espíritu. ¿Por qué? Porque la iglesia se manifiesta en la atmósfera espiritual, representando las 2 aguas. Y eso lo vamos a ver. No lo voy a dejar ahí. Mira, vamos un momentico al libro de Gálatas. Gálatas 2, del 7 al 8. Gálatas 2, del 7 al 8. ¿Están ahí? Ok, Gálatas 2, 7 y 8. Dice, antes por el contrario, como vieron que me habían sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. ¿Tuviste eso? O sea, mira cómo aquí está diciendo la escritura, respaldando de que hubieron 2 columnas. Estaba Pedro y estaba Pablo. A Pablo lo mandaron al ministerio de la incircuncisión. No quiere decir nosotros no tenemos que circuncidarnos. Eso era el reflejo de lo que había de venir. La circuncisión es la del corazón. ¿Ves? Las escrituras te hablan muchas veces de eso. De que lo que representa la circuncisión es ¿qué? Es quitar el pecado de en medio. Dice, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. ¿Tuviste eso? Pero lo que recibe Pedro fue naturalmente, pero lo que recibe Pablo fue espiritual. Wow. Pablo decía de que él había sido instruido por 3 años por el Espíritu Santo de todo lo que iba a ser su apostolado. Mira, lo que está bajo la ley ya tiene una estructura. ¿Ya me están entendiendo? Los que están bajo la ley ya tenían una estructura. Pero los que están bajo la gracia no tienen una estructura. Por eso, lo que vino a hacer Pedro fue ¿qué? Remodelar esa estructura. Por eso mandó 11 apóstoles, señores, a Israel y 1 a los gentiles. Porque el que mandó a los gentiles lo que vino fue edificar nada más, porque no había estructura. Pero imagínate, es más difícil remodelar que hacer nuevo, ¿sí o no? Aquellos que trabajan la construcción saben lo que estoy diciendo. Mira, ellos empezaron a edificar en la base del ministerio que Jesús les entregó. Y ahí sobreedificamos lo que le seguimos. ¿Ve? Vamos un momentico a 1 Corintios. Estoy yendo suave porque esto es bien poderoso que lo entienda. Vamos a 1 Corintios. Vamos a 1 Corintios 3. Del 10 al 11.
Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. ¿Ve? Está hablando Pablo. Mira cómo dice que él fue quien puso el fundamento. Dice, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. ¿Ve? O sea, yo soy responsable de instruirme. Por eso tenemos que tener mucho cuidado las cosas que hablamos. Hay que instruirse antes de hablar. Aun cuando tú no entiendes las cosas. Nosotros no estamos supuestos a señalar a nadie, ni a decir de que aquel está bien, aquel está mal, aquel es falso. No sabemos, pero sí podemos entonces entender los frutos de la persona. Entonces dice la Biblia que por los frutos lo conocerán. Entonces yo, para poder entender la atmósfera espiritual, yo tengo que entenderla a través de los frutos naturales. Los frutos me revelan el árbol. ¿Ya me están entendiendo? Yo tengo que sobreedificar a través de los frutos de ¿qué? Que edificó Pablo. Yo no puedo sobreedificar a través de los frutos que sembró, por decir así, Pedro. Porque Pedro fue enviado ¿a quién? A los gentiles, al pueblo de Israel. Por eso el pueblo de Israel tiene una escritura diferente a la de nosotros. Por eso son dos maneras diferentes de trato. Pero al final de los dos pueblos Jesús va a ser uno. Porque ya no van a haber ni gentiles, ni va a haber tampoco israelitas. Todos vamos a ser iglesia. Es el nuevo diseño que trajo Jesús. Esto es bien poderoso, caballero. Ojalá que lo estén entendiendo. Mira, en esta enseñanza me voy a enfocar en lo que es el apóstol Pablo, porque de él fue que recibimos nuestra estructura, ¿ves? Por la cual debemos sobreedificar. ¿Entiendes? O sea, yo me voy a concentrar en lo que hizo Pablo. Y aquí la escritura, lo que yo le leí al principio, ¿quién lo escribió? Pablo. Pedro no habló de nada de esas cosas. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel está diseñado para pasar la gran tribulación. Porque ahí es donde va a venir Jesús a tratar con su pueblo de nuevo. Ya no va a ser el Espíritu Santo, Jesús mismo. Con voz de mando, con trompeta de Dios, con voz de arcángel. Aleluya. ¿Entiendes? Va a venir y va a destruir las obras del diablo. Para terminar lo que empezó hace 2000 y pico de años. A los míos vine y los míos me desecharon. Pero cuando me desecharon, abrieron una puerta a los gentiles. Entonces él se fue y envía el Espíritu. Y el Espíritu empieza ¿a qué? Empieza ¿a qué? A trabajar. ¿Con quién? Con los nuevos creyentes. Pero no quiere decir que él dejó los de él. No, él va a venir a tratar con los de él. Pero cuando él venga a tratar, él va a venir en carne de nuevo. Un conocimiento que debo tener. Hay una diferencia entre la unción del sacerdote temporal al sacerdocio eterno. Hay una diferencia. Recuerda, el sacerdote temporal era ¿qué? Ungido con aceite. Pero el sacerdote eterno no. Jesús no fue ungido con aceite. Jesús recibió el Espíritu Santo. Ya él recibió la promesa. Lo que se escribió. No era una unción a través del aceite. Era la unción verdadera. Amén. Lo que se estaba que manifestar. Y eso es lo que hemos recibido nosotros. No recibimos el aceite. No recibimos el soplo. Recibimos la palabra. La palabra, que es lo que nos hace, nos da una nueva naturaleza. Somos hijos. El soplo es creación. Lo que recibió Adán fue ¿qué? Soplo. No recibió palabra. Pero en Jesús recibimos el evangelio. La palabra que nos edifica. Amén. Y esa persona que recibe la palabra está capacitado para recibir el Espíritu que le da vida a la palabra. Ay, Dios mío. Esto es demasiada profundidad. Ojalá que estén entendiendo esta palabra. Ok, el sacerdocio temporal recibió la unción a través del aceite en representación del Espíritu Santo. La unción representa el llamado. Ok, la unción representa el llamado. No todos recibían el aceite. Ok, había un llamado. ¿Entiendes? Mira cómo estas personas se veían diferentes. Los levitas eran afeitados. ¿Ves? Los levitas pasaban procesos que no pasaban el pueblo normal. En lo que el pueblo normal podía dejarse la barba, ellos tenían que afeitarse. Tenían que comer pan santificado. Y esto y aquello y lo otro. Y eran demasiados ritos. Pero eran ¿qué? Escogidos. No sé si tú entiendes de que la tribu de Leví fue escogida por cuanto Dios mató a todo primogénito en Egipto.
Representaban muerte, señores. La muerte a Job. Por eso si tú eres escogido, tú tienes que morir. A las obras de la carne, tú no puedes actuar como el mundo actúa. Si eres escogido. El sacerdocio eterno recibe la unción a través del Espíritu. El Espíritu Santo. El sacerdocio temporal recibe la unción simbólica. El sacerdocio eterno recibe la unción verdadera. Ya nosotros no estamos en lo simbólico, señores. Estamos en lo verdadero. Estamos caminando a través de la verdad. Por eso la verdad es quien te hace libre. Esto es algo, my God. Las cosas simbólicas están en representación ¿de qué? De las verdaderas. Pero si tú recibes lo simbólico, no vas a recibir lo verdadero. Ahí es donde viene el engaño. Y hay tanta gente que están todavía bajo la ley sin darse cuenta. ¿Por qué? Porque no tienen revelación. Dime, en el Nuevo Testamento, ¿quién fue ungido con aceite para recibir? Nadie. Todos eran impuestos a las manos. Y le decían, recibe el Espíritu Santo. No le quites valor al aceite. Pero el aceite tiene otro valor. Porque el aceite representa sabiduría. ¿Ok? Mira cómo hay personas que están enfermas espiritualmente, pero tú tienes que usar la sabiduría que viene del Espíritu. Ese es el aceite. Unge a la persona con aceite. ¿Para qué? Para quitar las enfermedades. Escucha, déjame no adelantarme. Mira, no estoy en contra del aceite, sino que el aceite toma otra función. ¿Qué función toma el aceite? Estas son preguntas que le hago yo al Espíritu Santo. ¿Ok? Yo le hago preguntas. Mira, yo te invito a que le hagas preguntas al Espíritu Santo. Él está ahí para ayudarte a entender. No te quedes sin entendimiento. Dile, Espíritu Santo, revélame. Muchas veces la revelación del Espíritu Santo va a ser instantánea, como que va a tomar meses. Yo me acuerdo que estando en una reunión, hubo un líder principal que dijo, el hablar en lengua, a mí me encanta hablar en lengua porque yo siento que hay un poder sobrenatural que viene cuando uno habla en lengua. Y este líder dice, si el hablar en lengua es poderoso, ¿por qué Jesús no habló en lengua? Y yo me quedé así como que turbado. Mira, nada que viene de Dios te turba, ni te confunde tampoco. Esa no venía de Dios. Entonces yo se lo presenté a Dios y le dije, Señor, este líder que yo respeto mucho, está diciendo de que hablar en lengua no es necesario, porque Jesús no habló en lengua. Eso él tiene razón. ¿Por qué Jesús no habló en lengua? Si es algo tan poderoso. Mira, eso pasó como, mira, yo quiero que tú entiendas que a Dios le encanta como que hacer su obra. No sé si tú me entiendes. Mira, se me destruyó la casa después de eso. Después de esa pregunta, se me destruyó la casa. Mira, se rompió el baño, aquello fue una locura. Y yo trabaja y trae gente y arranca el piso y aquello fue una locura. Llegó el momento, señores, llegó el momento de la respuesta. Ay, mi madre. Cuando llegó el momento de la respuesta, yo estaba cansado de estar en esa casa. Yo le dije a mi esposa, mi amor, vámonos por Orlando. Yo quiero un fin de semana donde yo quiero VI, no quiero ni moverme, dormir el día entero, descansar. Pero cuando llego al hotel, ahí se manifestó la respuesta. Porque yo tuve que pagar un precio para que me dieran el acceso al hotel. La tarjetica esa que te da acceso al hotel, que tú entras y sales cada vez que te da la gana. ¿Ves? Tú pagaste el precio, ¿sí o no? El Espíritu Santo me habló. Dice, eso es hablar en lengua. Jesús es el dueño. Jesús tiene acceso. Tú y yo no tenemos acceso, hay que pagar el precio. Cuando tú pagas el precio se te da una lengua. ¿Para qué? Porque esa lengua es autoridad en el Espíritu. Donde tú tienes una autoridad. ¿Ves? Que cuando tú empiezas a hablar en lengua, tú accedes. Esa autoridad viene y porque pagaste un precio, rompe con atmósferas espirituales. Y tú desatas ángeles y tú haces tantas cosas que tú no entiendes. Pero Jesús no, porque Jesús es el dueño. Él no tiene que pagar ningún precio, Él es el dueño. Por eso Jesús no habló en lengua. Porque Él era el dueño. Las lenguas son dadas a nosotros. Porque nosotros no somos los dueños. Pero representamos al dueño. Yes. Y por eso se nos dan las lenguas. Yes. No sé si tú entiendes que la persona que trabaja en el hotel necesita una entrada, un acceso. Pero el dueño no. Se la di gratis. Me costó, Dios mío, me costó bastante.
Yo tuve que pasar las 1001 noches para poder recibir una respuesta. Cada vez que tú haces una pregunta, entiende de que la respuesta viene de Dios y es a su manera. Y muchas veces va a venir en tribulación, en maneras que tú no las vas a esperar, pero se van a manifestar gloriosas, porque van a quitar dudas, van a quitar temores, van a quitar todo. Cuando Dios se manifiesta, mira, señores, todo lo que estaba muerto recobra vida. ¿Ves? Todo lo que está seco reverdece. Cuando viene una palabra del Espíritu, todo empieza ¿a qué? A tomar su diseño. Es bien poderoso. No te enfoques en los tragos amargos. Porque en el momento que ya yo recibí esa respuesta, yo regresé para Miami y terminé la obra. Y todo empezó a alinearse y fue algo tan precioso. Y al final Dios lo que hizo fue darme una casa nueva. Porque se estaba preparando para que esa casa fuera la que iba a comprar esta y la que iba a hacer tantas cosas. Porque Dios entiende y Él conoce, nosotros no. Yo decía, Dios mío, pero compré un desastre. No te pongas a probar los tragos amargos eso. Mira, el aceite representa sabiduría. Mira, para vendar tanto las heridas naturales como las espirituales. Esto es lo que representa el aceite. Vamos un momentico a Lucas 10:34. Lucas 10:34. Este es Jesús hablando. Lucas 10:34. Mira. Y acercándose vendó sus heridas, echándole ¿qué? Aceite y vino. ¿Ve? El aceite y el vino representan el espíritu. Esas son las palabras que tú usas, señores. ¿Para qué? Para restaurar los corazones. Las palabras que tú usas tienen que ser manifiestas a través de la sabiduría del Espíritu y a través del Espíritu Santo. ¿Cómo tú puedes edificar a una persona? A través de tu propia sabiduría o a través Hay tantas personas, porque así no es como es. Tiene que ser a la manera mía. ¿Pero por qué? Dios trata con cada persona como Él quiere. Entonces tiene que haber vino y aceite en las palabras tuyas. Tiene que haber vino y aceite en las cosas que tú haces. Cuando tú le hablas a una persona, tú tienes que hablarle a través del vino y el aceite. Yes. Amén. Entonces ahora el aceite toma otra función y es para restaurar. ¿Para qué? Para echar fuera demonios. Mira cómo recibimos de Jesús. ¿Qué? Y en mi nombre echarán fuera demonios. Pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Y todas estas cosas tienen que ver con vino y aceite. Wow. Y si poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Vamos al libro de Santiago. Vamos al libro de Santiago rapidito. Santiago 5. Voy poniendo una base para que ustedes puedan recibir el mensaje, porque todas estas cosas van de la mano. Para que puedan entender de que para yo poder acceder a lo que está hablando Pablo, yo tengo que soltar, ¿entiendes? Lo que se manifestó en el Antiguo Testamento. O sea, es un conocimiento que yo tengo, pero no es la manera. Hay una manera nueva. Por eso es que él edificó su plataforma, donde ahora nosotros tenemos que sobreedificar. Santiago 5, 14 y 15. Mira lo que dice. Dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite. En el nombre del Señor. El aceite toma otra función. El aceite representa la sabiduría del Espíritu. El aceite representa ¿qué? El vino nuevo, lo que hemos recibido de Dios. Ahora nosotros no hablamos de acuerdo a nuestras experiencias, hablamos de acuerdo a lo que el Espíritu habla. Si tú no tienes palabra, calla. No digas nada, pero trata de que cuando tú te manifiestes a una persona, háblale a través del Espíritu y su alma va a ser restaurada. Vas a restaurar sus heridas, tanto naturales como espirituales. Vas a orar por él, por las heridas naturales y también por las espirituales. Porque hay heridas espirituales, pero necesitan aceite, señores. Sabiduría de Dios, de lo alto. Que sea el Espíritu a través de ti. Hace falta el vino nuevo, señores, en nuestros labios. Circuncida lo que hablas. Santo Dios. El aceite simbólicamente representa el Espíritu Santo, la gracia, el consuelo y la consagración a Dios. Mira esto que poderoso lo que el Espíritu me habló. O sea, si la persona está enferma, inconscientemente yo le unjo con aceite, representando el gobierno del Espíritu. ¿Tú viste lo que pasa ahí? En el momento en que tú unges a esa persona, tú estás representando el gobierno del Espíritu.
sobre esa persona que no tiene a Jesús, sobre esa persona que está en pecado. En vez de nosotros usar juicio, usamos aceite, señores, representando el gobierno del Espíritu. Así lo puedes hacer con los inconversos, también representando el gobierno del Espíritu sobre ellos. ¿Tuviste eso? O sea que la persona esté en pecado, úngela con aceite, representa el gobierno del Espíritu. Aún Jesús dijo, yo no vine a matar, yo vine aquí a salvar las almas. Entonces que tú te puedas manifestar a través de ¿qué? Del gobierno del Espíritu. Y entonces usa el aceite correctamente. Mira, pero la confesión y la convicción me da acceso a recibir el Espíritu, no el aceite. ¿Ves? La confesión y la convicción en mi corazón me dan acceso a recibir el Espíritu, no el aceite. Entonces yo tengo que saber la diferencia entre el aceite y el Espíritu. Son dos cosas diferentes. Mira, ejemplo, Hechos 19 del 1 al 6. Vamos un momentico al libro de los Hechos. ...19 del 1 al 6... dice: aconteció que entre tanto que Pablo estaba con aconteció que entre tanto que Pablo estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer la región superior, vino a Efeso y hallando a ciertos discípulos. Mira esto, porque esto acontece, señores. Hay personas que no creen en el Espíritu todavía. ¿Por qué? Porque todo tiene que ver con ¿qué? Con la interpretación del bautismo también. Mira esto. Les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Wow. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizado? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan Bautista. ¿Están escuchando? Hay iglesias que no creen en la llenura del Espíritu. Wow. Porque están bautizados en el bautismo de Juan. Arrepentimiento de pecado. Cuando Jesús cambió el bautismo. Cuando Jesús fue bautizado, recogió el pecado. Ahí se acabó la función de Juan. Juan no estaba supuesto a seguir bautizando. ¿Por qué? Porque el bautizo tenía que cambiar. Porque ahora nosotros, cuando somos bautizados, recibimos la naturaleza de Cristo. Porque eso fue lo que él dejó ahí. Jesús lo que hizo fue que soltó su naturaleza y recibió la tuya. Y fue a la cruz y la destruyó con su cuerpo. Y ahora cuando somos bautizados recibimos la naturaleza de Cristo. Por eso morimos con Cristo y resucitamos con Él. Literalmente lo que representa eso es que tú vas a ir a la cruz también. Porque Él te dio el acceso a matar tu carne. Las obras de la carne tienen que morir en ti. ¿A través de qué? De tu proceso. Cuando tú eres bautizado, trabaja contigo. Sigue ¿qué? Camino a la cruz. Crucifica tu carne con sus pasiones y deseos. Eso es lo que representa el verdadero bautizo. Y una vez tú eres bautizado, recibes la promesa, el Espíritu Santo. No unción, no aceite. Es no representación, lo verdadero. Ay, Dios mío. Aleluya. ¿Cuántos recibieron lo verdadero? Dice, dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesucristo. ¿Tú viste eso? Cambió, caballero. Este bautizo cambió. Estas personas estaban haciendo cosas en el nombre de Dios, pero no tenían al Espíritu. Wow. Y Pablo se dio cuenta. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndole impuesto Pablo las manos, ay santo, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaron en lenguas y profetizaban. ¡Qué gloria, caballero! ¡Qué gloria! Aquí vemos que Pablo les puso las manos, no los ungió con aceite. No se trata de que una persona en autoridad vierta un frasco de aceite sobre otra persona, sino de la elección. ¿Ya entendieron? Es la elección. Señor, no se trata de personas que se autollaman. Mira, si Jesús no te da el ministerio, no lo agarre. Yeah. Porque ¿cómo va a ungirte con el Espíritu si estás haciendo algo que Él no te mandó a hacer? Correcto.
Entonces, cuando tú ves los frutos del Espíritu en una persona, tú tienes que entender de que esa persona literalmente, de verdad, tiene un ministerio. Son los frutos. ¿Qué es lo que estás recibiendo? Tu vida está siendo transformada por el Espíritu. Tú estás empezando a adquirir más de Dios. O sea, ¿qué es lo que se está manifestando en ti? ¿A través de qué? Del ungido. Ahí tú puedes ver los frutos verdaderos. No se trata de sabiduría, no se trata de conocimiento, se trata de la elección, señores. Es lo que Él dijo, lo que Él eligió. Son muchos los llamados y pocos los escogidos. Eso está en Mateo 22:14. Mira, ya para empezar ya a entrar. La era de la iglesia le llaman la era del Espíritu. ¿Cuántos lo saben? La era de la iglesia es la era del Espíritu. Recuerda, cuando nosotros lleguemos, bueno, no nosotros, pero en la segunda resurrección se van a abrir los libros. Entonces, un libro tiene principio, desarrollo y final. Son tres, ¿sí o no? En el principio fue Dios, en el desarrollo fue Jesús y en el final es el Espíritu. Por eso es que se van a abrir los libros. Hay un trabajo que hace Dios, hay un trabajo que hace Jesús y hay un trabajo que hace el Espíritu. ¿Entiendes? Estos tres son uno, es el mismo Dios. Ahora, ¿por qué? Porque Dios está trabajando de adentro hacia afuera. Y aquí le voy a dar una revelación. ¿Están preparados para esta revelación? Abre tu corazón. Mira, la obra del Espíritu Santo es traer orden en el ámbito espiritual. Por eso nosotros estábamos desordenados, pero Israel tenía un orden. Lo que pasa es que cuando ya vino la respuesta del orden, no la aceptaron, porque se desconectaban. Pero ya ellos tenían un orden. Nosotros no teníamos el orden. Por eso la ley es escrita en nuestros corazones. Quitó el corazón de piedra, puso uno de carne y escribió la ley en nuestros corazones. Empezó el orden. Eso fue todo a través del Espíritu. ¿Ok? Eso es lo que estoy tratando de decir. ¿Por qué? Porque el rapto, yo tengo que entender qué simboliza ese rapto para mí. El rapto es el orden de Dios en mi vida para que suceda. El sello. Todo el mundo se va en el rapto. Tú le preguntas a cualquiera, es más, un borracho te dice, yo me voy también. ¿Y a dónde tú te vas, papá? Tú tienes que entender. Tú tienes que entender de que son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Tú tienes que ser un escogido. Tú tienes que correr como Pablo te está diciendo que corra. No con velocidad, pero sí con certeza. Es que queremos hacer las cosas del mundo y un día en la iglesia, aleluya, levantamos las manos y ya, me voy en el rapto. No, papá. Tú tienes que morir a esta carne. Tú tienes que entregar las obras de esta carne. Tiene que haber cambio de mente. Tiene que ver que el Espíritu gobierne en ti verdaderamente. Y créeme que cuando el Espíritu gobierna en ti, entonces tú empiezas a soltar, ¿ves?, los deseos de la carne para agarrarlos del Espíritu. Todo cambia. Y créeme que los deseos del Espíritu muchas veces son sacrificio. Ay, mi madre. Esto no me gusta a mí. Pero tengo que, ¿qué?, abrazarlo. Las obras del Espíritu Santo es traer orden en el ámbito espiritual. Las obras de Jesús es traer el orden en el ámbito natural. ¿Ves? Son dos cosas diferentes. Ahora escucha esto. En Génesis 1 leemos que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu no tocó las aguas, se movía sobre la faz de las aguas. Escucha esto, que esto tiene algo poderoso. Esto representa el orden espiritual, porque todavía no se había separado las aguas de las aguas. ¿Tú te recuerdas cómo después en el primer versículo dice, y el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas, y Dios dijo, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz empezó el orden divino. Eso es lo que pasa en nuestro interior. Empieza a surgir el orden divino a través del Espíritu que se movía sobre la faz de las aguas. Ahora, estas aguas se dividen. Las aguas naturales de las aguas del Espíritu. O sea, el Espíritu no se movía sobre la faz de las aguas donde se movió Jesús. El Espíritu se movió sobre la faz de las aguas del cielo. ¿Por qué? Porque cuando separó Dios las aguas de las aguas, entonces ahí vimos que hay una separación de ¿qué? De sabiduría. Hay un entendimiento diferente. Por eso, de la manera en que Dios trata con Israel, no es de la manera que trata con los gentiles. Son dos cosas diferentes. Ahora estamos ¿en qué? En la era del Espíritu. Jesús fue ¿qué? Llevado al cielo. Pero Jesús va a volver. En el momento en que ya termine la obra del Espíritu y se vaya a la iglesia, entonces Él viene a tratar con su pueblo.
Esto representa el orden espiritual porque todavía no se había separado las aguas de las aguas, o el espíritu se movía sobre las aguas espirituales, las de arriba. ¿Ve? En cambio, Jesús caminó sobre las aguas. Esto tiene algo representativo también. En el momento en que Jesús camina sobre las aguas, está trayendo orden. Está trayendo el orden, ¿entiendes? Al mundo natural. ¿Ve? Las de abajo, representando lo natural. Esto es importante porque el espíritu se mueve sobre las aguas. Esto representa que no tuvo contacto. No tuvo contacto, así como nosotros vemos. ¿Sí me entiendes? No es que tú palpas el espíritu, no es que el espíritu como que, no sé si me estoy dando a entender, es una atmósfera. Es cuando tú entras en la atmósfera del espíritu que tú sientes que es como un viento. Tú sientes como que te sientes algo, pero no es palpable. ¿Ves? No es como Jesús. Jesús lo abrazaban, a Jesús lo besaban, lo ungían sus pies. ¿Entiendes? Había algo palpable, al espíritu no. Por eso el espíritu se movía sobre las aguas, pero Jesús caminó sobre las aguas. Son dos cosas diferentes. Estos dos eventos representan orden divino, tanto en el espíritu como en lo natural, para que Dios lo abarque todo. ¿Ves? Dios tiene que abarcarlo todo. Tu cuerpo, tu mente, tu espíritu, tu alma, todo tiene que abarcarlo. Entonces todo esto tiene que ver, por eso es que Jesús es quien viene a buscarte. ¿Ves? Porque ya la obra está terminada. A la final trompeta, dice que las que estuvieron listas se fueron. Pero los que no estaban listos, ya están entendiendo. Esa palabra listo es que están a media. No están terminados. Hay una palabra profética para el día de hoy y es trabaja contigo para que estés listo. Porque el día y la hora no lo sabemos, pero sabemos que estamos cerca. Que seamos como la tribu de Isaacar, entendido en los tiempos. Cuando Jesús caminó sobre las aguas, invitó a Pedro a caminar sobre las aguas o a ayudar a establecer el orden de Dios en lo natural. Pero al pueblo de Israel rechazar el mensaje y hacer el sacrificio, no solo de Jesús, sino de Pedro también, introdujo, o mejor dicho, abrió la puerta, no solo a un pueblo, sino al mundo entero. Y aquí es introducido otro apóstol, que fue Pablo. ¿Tú viste eso? Esto es profético. Pablo no caminó con Jesús. Pablo no abrazó a Jesús. Pablo no le ungió los pies a Jesús, ni comió con el maestro, sino que fue todo en el espíritu. Lo que recibió Pablo es todo en el espíritu. Entonces tú tienes que entender de que el rapto de la iglesia lo recibe Pablo. Entonces nosotros tenemos que entrar en el orden que trae Dios a través de Pablo. Pero Pablo no caminó sobre las aguas, ¿ves? Naturales, sino sobre las del espíritu. ¿Tú viste eso? O sea, mira cómo Pedro caminó sobre las aguas con Jesús, pero Pablo no. Porque Pablo, el caminar de Pablo, que es lo que él está diciendo, yo tuve que renunciar a todo lo que para mí era ganancia para obtener lo que tenía el Espíritu. ¿Tú me entiendes? Caminar sobre las aguas, caminar en lo sobrenatural, moverte a través de las aguas del Espíritu. Como habla el libro de Ezequiel, que tiene que entrar en ese río y dejarte llevar. Es algo sobrenatural lo que te estoy hablando. Ojalá que tengas el entendimiento de recibir algo tan grande como esto, porque esto te va a ayudar a ti, ¿a qué? A adquirir más capacidad. Formando parte del orden espiritual, a aquellos que no tenían orden, como somos nosotros. Y también hubo, ¿qué? Sacrificio. Por eso son dos columnas. ¿Ves? Con conocimiento sobre el rapto. Primera de Tesalonicenses. Aquí vamos a entrar en... Acuérdate, este mensaje lo voy a dividir en dos. O sea, la semana que viene voy a terminar este mensaje. Vamos un momentico a Primera de Tesalonicenses. Y aquí voy a empezar, ya entienden ya la diferencia entre Jesús, ¿ve? Pedro, Pablo, ya entienden la diferencia también de lo que aconteció al principio del Espíritu y de Jesús, el trabajo de Jesús, el trabajo del Espíritu, ya entienden todas esas cosas. Fíjate que mira cómo el Espíritu no trae algo nuevo, trae lo que Jesús empezó para darnos acceso a nosotros. Es impresionante esta revelación. Primera de Tesalonicenses 5:9.
Mira lo que dice. Porque no nos ha puesto Dios ¿para qué? Para ira. ¿Tú viste eso? No nos ha puesto Dios para ira. Y dice la Biblia que la gran tribulación es la ira de Dios. Entonces, ¿cómo yo puedo decir de que yo voy a estar en la gran tribulación? Si aquí me está diciendo que Dios no me puso para ira. Entonces, prepárate para irte antes que venga ese día. Sino para alcanzar ¿qué? Salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya todo está hecho. Y el Espíritu Santo empezó a formar algo nuevo en nosotros. Los que antes no éramos, ahora somos. El rapto es una verdad. Yo tengo que entender de que el rapto es una verdad. Es la esperanza bendita de la iglesia o los creyentes. Y esta verdad, ahora tú me vas a decir, ven acá, pero si se arrepiente un israelita, ¿se va en el rapto? Claro que sí. Claro que se va. Esas son las ramas verdaderas. ¿Entiendes? Hay tantos israelitas, hay iglesias en Israel también que son creyentes de Cristo. Todas esas personas se van. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque son iglesias. Nosotros representamos las estrellas, ellos representan la arena. Son promesas que se le fueron dadas a Abraham. ¿Ve? El rapto es una verdad. Es la esperanza bendita de la iglesia a los creyentes. Y esta verdad nos librará de la ira venidera llamada el día del Señor. ¿Tuviste eso? O sea, esta esperanza en la cual nosotros hemos sido sujetos nos va a librar de ese día, de la gran tribulación. Porque la gran tribulación no es nada más que la 7ª semana de Daniel. Si a ustedes les gustan lo que es las profundidades, yo te invito a que leas el libro de Daniel. Porque ahí está escrito todo, el mensaje completo. Hubieron 70 semanas en el libro de Daniel y esa última semana fue silenciado. Esa última semana es la gran tribulación. Y eso no tiene nada que ver con nosotros. ¿Ves? Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesús, siguiendo el evangelio, no la fábula. No es solamente creer, es aplicar lo que creo. La fe sin obra es muerta. Eso lo dice Santiago 2:17. Tú no solamente creas, sino aplica lo que tú estás creyendo. Si tú crees en Jesús, tú tienes que aplicar la vida de Jesús a tu vida. Y decirle, Espíritu Santo, enséñame. Yo todos los días cuando me levanto, yo le digo, Espíritu Santo, enséñame. Enséñame, Espíritu de Dios. Yo sin ti no puedo. ¿Y de qué manera yo voy a poder hacer algo? Yo necesito tu ayuda. Entonces, cuando tú empiezas a abrir tu corazón, eso se llama humildad. Reconocer de que tú sin Él no puedes. Eso es lo que tú tienes que entender. ¿Cómo qué? Como un hijo tampoco puede sostenerse sin el padre. Así yo no puedo sostenerme sin mi padre. Ahora, Dios no ha desechado a su pueblo, sino que viene restauración para ellos. Eso está en Joel 2, del 31 al 32. Tú tienes que entender de que hay revelaciones que son para Israel y hay revelaciones que son para los gentiles. Paulo, mira, si tú quieres entender lo que va a acontecer con nosotros, léete las epístolas de Paulo. Todas son para los gentiles. Todas. No te pongas a entrar tampoco en las profundidades de las cosas que Dios tiene preparadas para Israel, porque va a haber confusión. Porque Dios no te mandó a ti ¿a qué? A profundizar en las cosas que tiene para Israel. Son cosas que tiene para Israel. Es para los gentiles. Hay cosas diferentes para nosotros. Porque representamos las estrellas. Ahora mismo la arena está silenciada. ¿Hasta qué? Hasta que venga la final trompeta. Cuando venga la final trompeta, terminó con las estrellas, ahora viene con la arena. Viene Jesús otra vez a manifestarse, ¿a qué? A destruir las obras del diablo. Esta profecía es para la segunda venida de Cristo, porque Jesús se va a manifestar en el monte de Sión. Sión representa promesa. Lo prometido por Dios se va a manifestar. ¿Por qué? Porque Dios hizo silencio con Israel. ¿Para qué? Para introducir a los gentiles, por cuanto los míos vine y los míos me desecharon. Para traer restauración a su pueblo. ¿A través de qué? Del perdón. El rapto o el arrebatamiento de la iglesia es un misterio que va a tomar lugar en los postreros días. Es real. Tienes que creerlo. Dice, solemos prepararnos, para las cosas reales.
¿Ves? O sea, viene un ciclón, tú sabes que un ciclón es algo real, que aunque tú veas que, mira, yo no sé si tú, tú entiendes que antes de que venga el ciclón el día está lindísimo. Después está para la playa y todo, porque el día está lindo. Muchachos, pero al otro día lo que viene es una tormenta, que si tú no te preparaste, vas a tener pérdida. Es lo mismo, solemos prepararnos para las cosas reales. Esto es real. El rapto de la iglesia es real. Prepárate. Las cosas que creemos se hacen reales en nuestras vidas, aunque no las veamos. Mira cómo tú te preparas. Tú dices, bueno, voy a preparar a mi hijo, ¿para qué? Para su futuro. Y aunque tú no ves su futuro todavía, lo estás preparando. Es lo mismo. Prepárate para las cosas reales. ¿Por qué? Porque eventualmente las vas a ver. Pero tú nunca vas a ver algo lo cual no te prepara. ¿Cómo tú vas a decir, mi hijo va a ser un abogado si no lo metiste a estudiar? Si no trabajaste en él, si no lo preparaste. Nunca va a suceder. Me acuerdo de mi esposa cuando empezó las clases de... Ella dijo, el Espíritu Santo me va a dar la respuesta. Tú tienes que prepararte. Tú tienes que prepararte. Di conmigo, yo me voy a preparar. La Guñi se preparó y recibió la licencia, ¿sí o no? Las cosas que creemos no se hacen reales en nuestras vidas, aunque no las veamos. Lo único seguro que tenemos para este evento es que prepararnos. Esto es lo único seguro. El día y la hora no lo sabemos, pero tenemos que prepararnos, porque ese día y esa hora lo vamos a ver si nos preparamos. Entonces tenemos que aprender a prepararnos. ¿Qué cosa es prepararnos? Es empezar a pasar más tiempo con Dios. Es entrar en su presencia. Es decir, Espíritu Santo, ayúdame. Espíritu Santo, enséñame. ¿Qué es lo que debo hacer? Yo quiero más aceite. Ve, para que mi lámpara, para que tú me encuentres a mí preparado. Y no cabeceando como las otras. Porque no sabemos ni el día ni la hora. O sea, tú no te estás preparando porque sabes el día ni la hora. Sino ¿por qué? Porque lo crees. Esta es la diferencia. Yo me voy a preparar, no porque yo sé el día y la hora, yo me voy a preparar porque yo lo creo. ¿Ve? Y si yo lo creo, pues yo me voy a preparar. Eso está en Mateo 20:36. La Biblia dice en Juan 1:11 que Jesús fue enviado para el pueblo de Israel. Esto es lo que dice, ¿ve? Dice, entonces todo lo que Jesús habló fue para el pueblo de Israel. Pero ese pueblo lo desechó. Y ahí entramos nosotros. ¿Ves? Tú tienes que entender que Jesús fue enviado para el pueblo de Israel, pero el pueblo lo desechó. Y aunque su sacrificio nos hizo acepto en el amado, abrió una puerta, Él no fue enviado para nosotros. Por eso tú puedes ver como la mujer sinofenicia le dijo, todavía no es tu tiempo. Tú tienes que esperar que yo me vaya y que venga el Espíritu Santo y entonces va a hacer la obra en ti. Pero esta mujer arrebató, ¿sí o no? Esta mujer dijo, pero ¿qué va? Yo voy de las migajas, yo voy a coger. Algo se tiene que escapar aquí. Y recibió. Mira, un conocimiento que debo tener. La venida de Jesús fue para el pueblo de Israel, no para los gentiles. Su sacrificio nos dio entrada. Y con esa entrada introdujo un apóstol que fue Pablo. ¿Ves? Gálatas 1:11-17. Gálatas 1. Dice, el misterio de Pablo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. ¿Tú viste eso? Dice, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Tú viste eso? O sea, la iglesia está llamada a moverse en revelación. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otros tiempos, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su hijo en mí, para que yo, viste ahí la entrada, revelar a su hijo en mí. Eso es el Espíritu. Que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne ni con sangre.
Ve, aquí hay tantas personas que están recibiendo ministerio de parte de Jesús, pero están consultándolo con carne y con sangre. Dice que él no consultó con carne ni con sangre. ¿Tú crees que iba a ser acepto? Mira, si hasta que tenía que ir a orar para que recibiera la vista, dijo, Padre, pero tú estás seguro, ese tipo es un demonio. La gente no va a interpretar lo que Dios está haciendo contigo, señores. No lo está interpretando. Dice que él no buscó a carne ni a sangre, ni subía a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo. Ay, Dios mío. ¿Tú viste eso? Dice, sino que fui aquí en Arabia y volví de nuevo a Damasco. ¿Tú viste eso? O sea, tú tienes que entender que cuando Dios te llama, estoy hablando de Dios, cuando el Espíritu Santo, cuando Jesús se revela a tu vida, no consulte con carne y con sangre, porque no lo van a entender. No lo van a entender. Se van a levantar con lo que Dios está haciendo y eso es tropiezo para ellos. Entonces cállate y deja que el Espíritu te guíe, así como hizo Pablo. Nuestras vidas están supuestas a reflejar esta. Mira cómo el llamado que él tuvo no lo fue y lo consultó con carne ni con sangre, ni con los apóstoles, ni con nadie. Él siguió las instrucciones del Espíritu. Entonces, si tú estás siendo guiado por el Espíritu, sigue al Espíritu. Y suelta al hombre. ¿Por qué esto es importante? Ya casi para terminar, para entender el orden. En realidad, yo voy a hablar la profundidad del rapto en la próxima palabra. Esto fue una introducción, porque es necesario que tú comprendas el antiguo para que se revele el nuevo. ¿Ves? Las cosas nuevas están respaldadas por el antiguo. Entonces yo estoy introduciendo lo que se llama, lo que introdujo Jesús a través de Pedro a lo que introdujo Jesús a través de Pablo. Para entender el orden, lo que Jesús habló en Mateo 24 del 3 al 51 fue para Israel. Por eso cuando yo leía esa escritura yo decía, Dios mío, nosotros pasamos el rapto. El rapto va a ser al final. Vamos a pasar la tribulación porque Jesús está hablando ahí de tribulación. Y está hablando de trompeta, y está hablando de eventos. Pero todo eso es para Israel. Si tú lees lo que habla Pablo es diferente. ¿Por qué? Porque Pablo le está hablando a los gentiles que representan la iglesia. Lo que representa las estrellas. Es la continuación de la semana 70. Semana 70 de Daniel. Daniel 9 del 20 al 27. Léete ese libro, léete esos versículos para que tú veas lo que Dios le estaba hablando a Daniel. Está hablando desde el comienzo hasta el final, todo lo que iba a acontecer con Israel, señores. Pero hubo silencio en la semana, ¿qué? 69, la última semana de Daniel, ha habido silencio. Está el trato de Dios con Israel y está el trato de Dios con los gentiles. Y dice la Escritura que de los dos pueblos va a ser uno cuando ellos reciban a su Mesías. Efesios 2, 14 al 22. Vamos a leer Efesios y con esto terminamos. Rapidito para que ustedes vean. Efesios 2. Efesios 2 del 14 al 22 dice, porque Él es nuestra paz, Jesús, ¿ves? Que de ambos pueblos hizo uno. ¿Tú viste eso? De ambos pueblos hizo uno. Derribando la pared intermediaria de separación. Jesús derribó esa pared. Dice, aboliendo en su carne las enemistades. La ley de los mandamientos. Expresando en ordenanza para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. ¿Tú viste eso? De los dos un solo y nuevo hombre. Haciendo la paz. Y mediante la cruz reconcilió con Dios a ambos en un solo cuerpo. ¿Ves? Primero entramos nosotros, que son las estrellas, y después va a entrar lo que es la arena, matando en ellos la enemistad. Las enemistades. Y vino y anunció las nuevas de paz a vosotros que estaban lejos y a los que estaban cerca. ¿Ves? Mira cómo ahí está hablando de dos pueblos diferentes, pero que al final va a ser un solo pueblo. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Ves? Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos
de los santos y miembros de la familia de Dios, edificando sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio viene coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Tú viste eso? O sea, de los dos pueblos, Dios va a ser uno. Ahora mismo está tratando con los gentiles, pero luego va a tratar con el pueblo de Israel y va a unirlo todo. Y Dios va a hacer todo en todo. Amén. Esta es la palabra. La terminamos la semana que viene. Y Padre, te damos gracias, Señor. Bueno, no voy a despedir todavía. Déjame apagar aquí.